Bueno, jóvenes, ahora en esta otra parte lo que vamos a analizar básicamente va a ser lo que es la introducción a la reactividad en la química orgánica. Cuando hablamos de la química orgánica, bueno, existen muchísimas clases de reacciones, entonces lo que vamos a ver acá es como una generalidad. Una de las generalidades que existe es tratar a las moléculas y en realidad es cuando hablamos de reacciones que se clasifican como una reactividad polar, por decirlo así, o sea, reacciones polares. Las reacciones polares básicamente, pues, incluye a moléculas, obviamente, que tienen una polaridad, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí que venga el nombre de reacciones polares, ¿de acuerdo? En las reacciones polares podemos distinguir siempre dos especies muy claras, muchachos. Uno se van a llamar nucleófilos. Ojo que viene de núcleo, que significa positivo, o sea, área positiva. Nucleófilo, o sea, que les gusta lo positivo. Entonces, los nucleófilos los representamos usualmente con carga negativa porque son especies que les gusta lo positivo. Para que una especie le guste lo positivo, ella debe ser negativa. Por otro lado, tenemos a especie que le vamos a llamar electro, de electrón, o sea, negativo, electrófilo, ¿de acuerdo? Eso significa, son especies que le gustan básicamente lo negativo. Por ende, ¿cómo será un electrófilo entonces? Con símbolo positivo. ¿De acuerdo? Entonces, usualmente las reacciones polares en la química orgánica ocurren de esa forma. No siempre los nucleófilos tienen una carga negativa de manera explícita, ni los electrófilos tienen una carga positiva de manera tampoco explícita, muchas veces está implícito. Entonces, ¿a qué me refiero? O sea, podemos tener un claro ejemplo, un carbonilo, ¿de acuerdo? Un carbonilo tiene, por ejemplo, un oxígeno, ¿de acuerdo? Ese oxígeno tiene un par de electrones, ¿ok? El oxígeno sabemos que tiene un momento dipolar, es bastante polar, es parcialmente positivo, y él puede reaccionar con una molécula. ¿Con qué tipo de moléculas? Bueno, primero la clasificamos, perdón, parcialmente negativo, claro, parcialmente negativo. ¿Con qué tipo de moléculas puede reaccionar un carbonilo? Al ser él un nucleófilo, o sea, el oxígeno de un carbonilo siempre será nucleofílico, ¿de acuerdo? ¿Por qué es nucleofílico? Porque tiene carga parcial negativa. ¿Qué sucede si lo ponemos a reaccionar, por ejemplo, con un H+? ¿Ok? El H+, ¿qué es? Es un protón, muchachos, tiene carga positiva y sin lugar a duda es un electrófilo, ¿de acuerdo? Es un electrófilo porque le gusta lo negativo. Entonces, ¿qué tenemos, muchachos? Cuando tenemos un nucleófilo por un lado y un electrófilo por otro lado, pues amor puro, jóvenes. Tenemos una reacción química, ¿de acuerdo? Entonces, par de electrones atrapan a el protón, una reacción de nucleófilo atacando electrófilo, o sea, podemos resumirlo como, de nuevo, un nucleófilo, dos pares de electrones. El nucleófilo siempre ataca a el electrófilo para generar un producto o un aducto orgánico que puede ser en reacción, puede ser en equilibrio, y básicamente vamos a tener un nuevo enlace químico debido a ese nucleófilo y electrófilo. En este caso mantenemos la carga. Si a la izquierda en el ejemplo de abajo estaba neutro porque es negativo más positivo cero, carga total igual a cero, pues en este lado también carga total igual a cero. Entonces, cuando reaccionen acá, tenemos carga total, que sería, esta molécula es neutra, el H más es positivo, acá la carga total es igual a más uno. Por ende, después de la reacción química, que en este caso puede ser en equilibrio, muchachos, vamos a obtener un producto que también tiene que ser positivo. Y ustedes lo van a reconocer muy bien por la formación de una carga formal en el oxígeno, ¿de acuerdo? Se atrapa el protón, tenemos la reacción nucleófilo-electrófilo y queda cargado de manera positiva ese oxígeno. Entonces vean qué interesante cuando tenemos una reacción química. El oxígeno que antes era nucleofílico, si yo ahora lo tuviera que clasificar y yo les preguntara, jóvenes, en este compuesto, en este aducto de la derecha, el oxígeno ahora, ¿qué sería? ¿Un nucleófilo o un electrófilo? El oxígeno ahora, jóvenes, observen, va a ser, si lo vemos acá, este de acá, ahora este oxígeno va a ser un electrófilo, porque ahora está con una carga positiva, ¿de acuerdo? Entonces, en la química de las reacciones polares, la versatilidad y el cambio de las moléculas de nucleófilo a electrófilo se puede dar muy fácilmente, ¿de acuerdo? Les puse un ejemplo, un carbonilo. Les puedo poner de nuevo el mismo ejemplo con un carbonilo, pero ahora vamos a analizar un poco más este carbono de que está acá, ¿de acuerdo? Lo pinto en color azul porque ya ustedes se podrán imaginar qué es lo que estoy pretendiendo, que él actúe como un electrófilo. Coloco el oxígeno como nucleófilo, que es, siempre lo vamos a reconocer como un sitio nucleofílico, porque aunque no sea explícitamente negativo, es parcialmente negativo. Al carbono, por el contrario, lo tengo que señalar como un electrófilo. ¿Por qué? Porque él no es explícitamente positivo, pero es implícitamente positivo. ¿De acuerdo?
Entonces, este carbono funciona como un electrófilo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo un compuesto o un ion, por ejemplo, el OH, que tiene 2, 4, 6 y un enlace con hidrógeno? Esto, jóvenes, sin lugar a duda, esto es un nucleófilo, ¿de acuerdo? Porque el oxígeno está con carga, de hecho, explícita negativa y va a poder reaccionar con este compuesto. ¿Dónde creen ustedes que se dé la reacción? Entonces, en este caso, podemos hacer de nuevo flechas en equilibrio. En este caso, para poner el ejemplo 1, que sería el básico, el 2, el que les puse. En este tercer ejemplo, por supuesto, siempre el nucleófilo ataca el electrófilo. Tenemos acá el nucleófilo y tenemos el carbono electrofílico. Entonces, nucleófilo ataca a electrófilo. Ojo acá que tenemos también algo diferente al ejemplo de arriba. En este caso, el carbono ya tiene 2, 4, 6, 8 electrones. Cuando ocurre un ataque de este tipo, una reacción de este tipo, tenemos que subir electrones, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Para cumplir con el octeto. Entonces, porque el carbono, oxígeno, recordemos, cumple con el octeto. Si fuera azufre o fósforo, como les he insistido mucho, este no sería el caso. Pero, ¿qué ocurre acá entonces? Colocamos el enlace del metilo, carbono, ya teníamos el otro carbono que está acá, ¿de acuerdo? Acabamos de enlazar un OH, o sea, oxígeno, dos pares, porque acaba de enlazarse a ese carbono electrofílico. ¿Y qué pasó con el oxígeno? Teníamos acá el enlace simple ahora, que antes era un enlace pi, ahora pasó a ser únicamente un enlace sigma. Tenemos 2, 4, los que estaban antes, y ese par que coloqué en color negro, subieron ahora. De nuevo, ¿cuál sería la carga total a la izquierda? Neutra la primera molécula, negativa la segunda. Carga total -1. ¿Cuál tiene que ser la carga total ahora a la derecha? -1. ¿Dónde radica esa carga? Observen al oxígeno. Tiene 2, 4, 6 y una por enlace 7, pues tiene carga negativa. Y este sería el aducto que nos dé de esta reacción. Las reacciones pueden continuar, muchachos, por supuesto, y eso vamos a verlo mucho en el curso. De acá, nada más quiero que identifiquemos especies. ¿Qué ocurren acá ahora? ¿Cómo clasificarían ustedes a este oxígeno de acá, este que estoy marcando? Este oxígeno, uno puede saber que es un nucleófilo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si agrego otra vez medio ácido? H+. ¿Dónde creen ustedes que ataque este H+, o cómo se da la reacción? Nuevamente, el H+ es un electrófilo sin lugar a dudas, jóvenes. Entonces, esta reacción puede ocurrir también en un segundo paso de nucleófilo atacando a electrófilo. Carga total -1, en este caso. Antes era -1, recuerden, porque estábamos comenzando por acá. Ahora este lo voy a colocar en color negro para que lo sepan distinguir. Carga total, acá sería 0. ¿Por qué 0? Porque este tiene carga menos acá, ojo, y acá tiene carga más. El total sería 0. Entonces, ¿cuánto nos tiene que dar este producto nuevo ahora? Nos tiene que dar carga 0. Entonces, vamos a dibujar este. Nos quedaría el carbono que identificamos inicialmente electrofílico. Acá el enlace con oxígeno. Y nos dedicamos a completar lo que nos toca, ¿de acuerdo? Okay, acá OH, que fue el que iniciamos, y aquí el H+, ¿ok? Que ya ahora queda neutro, por supuesto, y este con el par de electrones acá que tenía antes, y ese aducto es neutro en este caso. De hecho, es un compuesto interesante que se verá futuramente porque ven que es un carbono que no es un alcohol típico porque tiene dos OHs enlazados, ¿de acuerdo? A eso es lo que le llamamos un gemelo hemdiol, ¿de acuerdo? Es un hemdiol porque tiene los dos OHs enlazados al mismo carbono. Pero bueno, eso ya lo veremos futuramente. Por el momento, jóvenes, lo que quiero que tengan muy claro es que las reacciones polares uno puede explicar toda de forma de reacciones nucleófilo-electrófilo. Cualquier reacción, por más complejo que sea, si es polar, podemos entender eso. Siempre va a haber una reactividad entre nucleófilo y electrófilo. Y eso nos va a ayudar muchísimo a entender la reactividad de los haluros del kilo, que es lo que vamos a pasar a ver ahorita. Ok. ¿Cómo preparamos halogenuros de alquilo? Entonces, ¿cómo se pueden preparar estos compuestos? La reacción básica y más fácil que hay, jóvenes, es, por un lado, tener un alcohol reaccionando con un ¿qué? Con un halogenuro de alquilo. ¿Ok? ¿Eso qué me va a producir? Me va a dar el producto que yo ando buscando, que es un halogenuro de alquilo. Y agua como subproducto, ¿de acuerdo? Tenemos agua por acá. ¿Ok? ¿Qué es lo importante que tienen que ver? Básicamente los cambios que están ocurriendo. ¿Cuáles son los cambios principales? Cambiamos un OH por ¿quién? Por un cloro. Y mantenemos la base del grupo R, o sea, la base del grupo orgánico. Esto se da muy fácilmente utilizando ácidos, o sea, HCl, HBr, todo este tipo de reactivos que podemos utilizar para hacer una transformación química. En este caso, jóvenes, el tipo de alcohol importa muchísimo porque de ahí va a ir la reactividad.
Observen el orden de reactividad creciente. Acá se enmarca claramente reactividad creciente de los alcoholes hacia los halogenuros de hidrógeno, o sea, ácido HCl, HBr, etc. Siempre los terciarios van a ser más reactivos que los secundarios y los secundarios mucho más reactivos que los primarios. O sea, un alcohol terciario se transforma fácilmente utilizando ácido, como lo que vamos a ver acá. Observen la reacción que tenemos acá de ejemplo a la derecha. Tenemos diferentes tipos de alcoholes, podemos clasificarlos. Acá tenemos uno y acá tenemos otro, ¿de acuerdo? Entonces, este que está en verde y el que está en amarillo. El que está en amarillo, ¿cómo lo vamos a clasificar? Si ustedes le ponen buena atención a ese que está en amarillo, ese básicamente va a ser ¿de qué tipo? Lo marcamos acá, terciario. ¿Por qué terciario? Recordemos cómo contar. Tenemos que revisar la base del alcohol y cuántos grupos tiene enlazado alrededor. Tiene grupos R, 1, 2 y 3. Entonces, un alcohol terciario, ¿de acuerdo? Por otro lado, el que está en color verde, ¿qué tipo de alcohol es, jóvenes? Ese alcohol que está acá tiene cuántos grupos R enlazado. Si lo vemos un momento, pues tenemos el carbono base del alcohol y solo tiene un grupo R, porque en esta base tiene dos hidrógenos, ¿de acuerdo? Entonces, este sería de tipo primario. Con base en el orden de reactividad, si yo les preguntara a ustedes cuál carbono va a ser el alcohol o cuál alcohol es más reactivo, el A o el B. Por supuesto que el A, ¿de acuerdo? Porque es terciario. Entonces, bajo condiciones normales de HCl a 25 grados Celsius, ¿cuál es el producto que vamos a obtener? Vamos a obtener el siguiente producto. El alcohol primario queda inamovible porque es muy poco reactivo, como ustedes pueden ver en esta escala de reactividad. Por el contrario, el terciario es súper reactivo. Entonces, ¿qué le va a ocurrir al terciario? Le va a ocurrir y sin ponernos en mucha cuestión de estereoquímica, de hecho lo voy a hacer plano porque ya veremos que se pueden generar diferentes productos que iremos viendo poco a poco. Acá lo que vamos a transformar es SOH, lo cambiamos por un cloro. El otro cloro ya estaba, así que lo voy a colocar en color negro porque ese cloro ya estaba. Por ahora no vamos a poner atención a si va entrando o saliendo, porque eso nos va a tocar verlo en el capítulo de estereoquímica, ya lo veremos poco a poco. Por el momento quiero nada más que observen qué fue lo que sucedió acá. ¿Cuál fue el cambio? Cambiamos un grupo alcohol por un grupo halogenuro de alquilo. ¿Y en dónde? En la posición del alcohol terciario. ¿Por qué? Porque es mucho más reactivo. Por eso me gusta ponerles este ejemplo que tiene mayor complejidad al tener varios tipos de alcoholes y así podríamos ver cómo se cambia. Eh, para poder transformar otros alcoholes, por ejemplo, los primarios como el B, necesitamos condiciones extremas. Me refiero a utilizar un tipo de ácido distinto como HBr y calentar. Me refiero a 100 o más de 100 grados, ¿de acuerdo? Necesitamos hacer una reacción más violenta. O bien se puede producir in situ a partir de bromuro de sodio y ácido sulfúrico, el HBr, ¿de acuerdo? Y calentando. Este símbolo significa calentar. Cuando calentamos estamos forzando la reacción, ¿de acuerdo? Sin lugar a dudas, si utilizamos un exceso de este reactivo, jóvenes, vamos a lograr fácilmente que el terciario, como ya lo hablamos, el terciario se transforma, pero ahora por un bromuro de manera sencilla. Y a diferencia del primer ejemplo que yo les mostré, que solamente se cambiaba el alcohol terciario, acá vamos a poder tener un cambio. O sea, vamos a poder tener en este carbono y no los pierdan. Vean que la cadena lateral es 1, 2, 3, ¿de acuerdo? Entonces 1, 2, 3, porque si colocan uno menos estaría malo, ¿de acuerdo? Habría que revisarlo. Acá podemos colocar de una vez un bromo. O sea, aquí, bajo condiciones de calor, podemos transformar los dos, ¿de acuerdo? O sea, puede haber un cambio en la reactividad química de un alcohol tanto primario como terciario. Bajo condiciones normales, repito, solo el terciario va a transformarse a halogenuro de alquilo. Ustedes harán algunas pruebas de laboratorio en donde van a identificar alcoholes con base en la reactividad. Por ejemplo, se observa una turbidez porque la solubilidad de estos compuestos baja muchísimo en agua cuando se transforma un alcohol halogenuro de alquilo. Entonces, una prueba positiva va a ser básicamente ver una turbidez. Y esa turbidez uno la ve rápido en alcoholes terciarios, porque se transforman en halogenuros más rápidamente y generan turbidez. ¿Ok? Entonces, esta es la reactividad que tienen que repasar y entender muy bien. Los alcoholes terciarios, de nuevo, se transforman muy fácilmente con HCl a temperatura ambiente, pero para transformar un primario o secundario necesitamos calentar y utilizar condiciones más severas. ¿De acuerdo? Todo esto, muchachos, por supuesto, tiene lo que en química orgánica conocemos un mecanismo. Esto que está acá básicamente es eso, un mecanismo de reacción. Entonces, ¿qué es un mecanismo de reacción? Es un orden lógico, que a veces no es tan lógico, pero bueno, es un orden lógico de pasos de reactividad química, de cómo se va dando. Para los que estudian ingeniería química, esto va a ser muy importante para ustedes porque ustedes van a enfocar mucho en su carrera en la cinética. Un mecanismo para
considerarse real, tiene que venir acompañado de una cinética, ¿de acuerdo? Que la apoye. De lo contrario, solamente estamos haciendo pues una caricatura explicativa, que puede ser muy útil también, muchachos, pero para tener certeza se necesita tener ese conocimiento de la cinética de la reacción, ¿de acuerdo? En el curso de química orgánica lo veremos un poco más adelante, probablemente con el profesor Leonardo, van a ver el tipo de mecanismo, el tipo de cinética que tiene esta reacción. Por el momento, a mí lo que me toca un poco es explicarles el tipo de reacción que puede existir entre el nucleófilo y el electrófilo y ver el tipo de mecanismo que se genere a las especies que se van creando, ¿de acuerdo? Entonces, no perdamos en la cabeza aquel orden. Los alcoholes terciarios son más reactivos que los secundarios y que los primarios. ¿Cómo explicamos eso? Con un mecanismo, ¿de acuerdo? Esa es la importancia de los mecanismos. Entonces, si ustedes pueden ver cómo comienza este mecanismo de reacción. Si lo vemos acá, jóvenes, lo primero que va a ocurrir, la reacción que está arriba, la reacción global que les he enseñado siempre, pero acá abajo está la reacción que quiero enseñarles. Primero, observen acá, voy a marcar en un rojo clarito el oxígeno. ¿El oxígeno qué es? Es un nucleófilo, jóvenes. Entonces, el nucleófilo va a atacar al HCl. ¿Por qué el HCl? Recuerden que en el HCl, jóvenes, el cloruro es parcialmente negativo y el hidrógeno es parcialmente positivo. Entonces, ¿el hidrógeno qué es? Un electrófilo. Tenemos una reacción nucleófilo-electrófilo. Viene el oxígeno con su par de electrones, ataca al protón, lo gana y el cloro se deja los pares de electrones para él. Entonces el cloro ahora queda aún negativo, queda como un nucleófilo aún más fuerte para seguir clasificándolos, queda como un nucleófilo. Y el ion terbutiloxonio, porque toda especie de oxígeno positivo se le llama oxonio, queda de manera positiva. Este oxígeno, vean que pasó de ser acá, ¿qué era? Era un nucleófilo. Ahora él va a pasar a ser y lo marco en azul, va a pasar a ser un electrófilo. ¿Qué sucede? Esta es la parte más lenta de la reacción, la segunda parte que vamos a ver, que es la disociación del ion terbutil oxonio. ¿Por qué, muchachos? Porque el oxígeno, si ustedes recuerdan, él es parcialmente negativo, es un átomo electronegativo por excelencia. Él nunca va a estar contento con carga positiva. Entonces, ¿qué hace un oxígeno? Un oxígeno busca estabilizarse. ¿Cuál es la forma de estabilizarse? Hacer una ruptura, muchachos, heterolítica. ¿A qué me refiero con una ruptura heterolítica? Llevarse el par de electrones del enlace carbono-oxígeno para él, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque recuerden que el oxígeno es más electronegativo que el carbono y si está positivo todavía se convierte en más electronegativo. Recuerden que eso lo vimos en ácido-bases. Cuando teníamos un átomo neutro y un átomo con carga, eso aumentaba muchísimo la electronegatividad. Entonces, ¿qué produce eso? Produce que se rompa el enlace carbono-oxígeno y me genera esta especie. Esta especie es crucial en la química orgánica. Es súper importante para explicar mucho la reactividad. Eso que se conoce un carbono con carga positiva, que lo vimos para carga formal y se llama carbocatión, ¿de acuerdo? Vean que la carga total a este lado, jóvenes, carga total en este caso es más 1. Acá a la derecha la carga total sigue siendo más 1. Y se genera esta especie, catión terbutilo, que es un carbocatión, un carbono con carga positiva. Finalmente, este carbono con carga positiva, ¿ustedes qué creen que sea? ¿Nucleófilo o electrófilo? Es un electrófilo. Entonces, él va a buscar reaccionar con un nucleófilo. No olvidemos, chicos, que en esta parte se liberó un cloruro. Entonces, el cloruro viene a entrar en la tercera parte de la reacción. Paso 1, paso 2, paso 3. Paso 1, protonación del alcohol y se libera el cloruro. Tenemos un ion oxonio. Paso 2, disociación del ion terbutiloxonio. Se nos forma el carbocatión. Paso 3, reacción clásica nucleófilo-electrófilo. Reacción clásica del nucleófilo, que es el ion cloruro, ¿con quién? Como les expliqué antes en el mecanismo, con el electrófilo, que es un carbocatión. Y este es el paso rápido para formarnos finalmente, ¿qué? Nuestro producto final, el haluro de alquilo que queremos, ¿de acuerdo? Como es terciario, la reacción ocurre rápidamente. Vean que es un alcohol terciario bajo HCl a 25 grados y al final, ¿qué tenemos? Tenemos el cambio que yo les decía, cambiamos OH por cloruro y su producto agua. ¿Ok? Lo que está abajo es el mecanismo. 3 pasos, protonación, formación del carbocatión y tercer paso, captura del ion cloruro para formar el aducto final que sería el halogenuro de alquilo. Todo esto se puede explicar, jóvenes, mediante un diagrama de energía. Estos diagramas de energía marcan el eje Y, básicamente, la coordenada de reacción y en el eje X el avance de la reacción. Disculpen, en el eje Y la energía potencial y en el eje X la coordenada de reacción. Entonces acá podemos ver todos los pasos. Básicamente la protonación del alcohol, que lleva un costo energético bastante bajo relativamente
a la disociación. Vean que este punto de disociar este enlace, romper el enlace carbono-oxígeno para formar el carbocatión, requiere de mucha energía. Es este paso acá. Comparen esto. A esto le llamamos el delta G con este símbolo. Se le llama energía de activación. Esta viene siendo la segunda energía de activación que vemos en este diagrama. ¿Qué sería una energía de activación? El punto desde un reactivo hasta un punto máximo de un diagrama. Acá tenemos un mínimo y acá tenemos un máximo. Este es el primer, de hecho, la primera energía de activación que hay. El delta G más 1, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, se le llama diferencia en realidad este símbolo, ¿de acuerdo? El delta G G1 es mucho menor, como lo podemos ver acá, el delta G1 es mucho menor que el 2. Esto tiene que ver con la velocidad de reacción. Entre más grande sea este valor, implica, o sea, entre mayor sea el delta G de activación, menor será la velocidad de reacción. Pero bueno, no lo digamos vectorial, digamos que será menor la rapidez de la reacción, ¿de acuerdo? La rapidez de la reacción. Disminuye conforme sea más grande esa barrera energética. Acá llegamos, bajamos otra vez, llegamos al intermediario. Esto es lo que se le conoce como un estado de transición, que son especies que no podemos aislar, muchachos. Estas que están en amarillo, que son las que están en los puntos máximos, estas tres. Acá 1, 2 y 3. Esos se conocen todos como estados de transición. Los voy a poner acá. En negro, esos se conocen como estados de transición. Y siempre son los puntos más altos en energía en una reacción química, ¿de acuerdo? Acá tenemos 1, 2 y 3. O sea, estados de 1, 2 y 3. Tenemos 3, ¿de acuerdo? Y acá, por supuesto, ustedes pueden pensar que acá tenemos otra vez un mínimo y acá tenemos un máximo. Acá tenemos una tercera energía de activación, ¿de acuerdo? Que es muy parecida a la primera en cuanto a energía, ¿de acuerdo? Que es básicamente la unión del carbocatión con el cloruro, reacción nucleófilo-electrófilo. Cuando eso se unen tan rápido, tenemos un gran bajonazo en energía para poder obtener este producto, ¿de acuerdo? Y como ustedes recuerdan de química general, siempre si tenemos reactivos y productos, esa diferencia ya no es un delta G más, sino es un delta G de reacción que tenemos acá. Y acá nos dice que el delta G de la reacción es menor que 0, por ende es una reacción exergónica que libera energía, ¿de acuerdo? En este caso para el cloruro es exergónica. Si es bromuro, vamos a ver qué es endergónica más bien, ¿de acuerdo? Eso varía mucho el tipo de halogenuro que uno está utilizando. Entonces, como les decía, muchachos, la reacción depende de mucho de 3 factores, básicamente de la protonación del alcohol, de la disociación, en especial depende de esto, de la disociación del ion terbutil oxonio. Pero claro, eso para un alcohol terciario. A final de cuentas, si tenemos diferentes alcoholes, por eso, y de acá es donde se explica la velocidad de la reacción. ¿A qué me refiero? Vimos, por ejemplo, jóvenes, que un alcohol terciario, llámese como se llame, llamemos R1, R2 y R3, la velocidad es mayor que un secundario, llamémoslo R1, R2, y es mayor la velocidad que un R1 primario, carbono OH. Me refiero a un alcohol terciario, a un alcohol secundario y un alcohol primario, ¿ok? Esa es la velocidad, el orden de la rapidez. Recuerden que el paso lento es el paso que determina, como lo vimos acá, es la liberación de este OH cuando se protona, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque eso nos va a generar carbocationes. Entonces, en el primer caso vamos a tener un carbocatión que le vamos a llamar un carbocatión terciario. A este le vamos a llamar un carbocatión secundario, carga positiva, y a este un carbocatión primario. Entonces, el hecho de que uno sea más rápido y otro sea más lento, jóvenes, depende de la estabilidad de cada uno de estos, porque entre menos estable, recuerden, mayor energía. Entonces, un carbocatión primario no va a estar acá, en esta posición. Va a estar mucho más arriba en este diagrama. Entonces, costará más, la reacción hace más lenta. Esto es lo que explica, jóvenes, un poco el orden, un poco no, bueno, en realidad explica el orden de la reactividad que observamos para los alcoholes con ácidos. Eso se debe a la estabilidad de los carbocationes. La estabilidad de los carbocationes va en este orden, al igual que los alcoholes, pero los alcoholes era rapidez, acá es estabilidad. Los carbocationes terciarios son más estables que los secundarios y que los primarios. Y eso lo podemos resumir más claramente en esta tabla. En el orden creciente, podemos tener un catión metílico que no tiene ningún grupo R. Cuando tenemos un grupo R que puede donar a esa carga positiva, o sea, puede ir neutralizando a esa carga positiva, se hace un poquito más estable que un metílico.
Si por el contrario tenemos dos grupos que le donan densidad electrónica, porque recuerden que los grupos metilos son grupos grandes y todo grupo de carbono son grupos grandes, van donando masa, esa carga positiva la van neutralizando. En química orgánica, recuerden, neutralidad tiende a significar a estabilidad, ¿de acuerdo? O sea, siempre que queremos algo neutro, es porque es algo estable, ¿de acuerdo? Entonces, entre más grupos tengamos, observen acá, tenemos ahora 1, 2 y 3, entre más grupos grandes tengamos donando esa carga positiva, la vamos a estabilizar. En realidad tiene dos efectos. Una por inducción, eso se llama donación por inducción. O sea, los grupos de carbono donan densidad a este carbono positivo, lo vuelven más estable. Y en este caso, vamos a tener entonces, jóvenes, una mayor estabilidad. En este otro caso, por ejemplo, lo que vamos a tener son 3. Entonces, entre más donen, más neutralizan a la carga positiva, lo hacen más estable. Por eso el efecto se ve claramente acá, ¿de acuerdo? Acá nadie dona, acá dona 1, acá donan 2, mientras que acá donan 3. Neutraliza más esta carga. Entonces, esa estabilidad hace que sea la reacción más rápida de convertir y generan, por ende, eso se debe a la estabilidad de los carbocationes, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tuviéramos, qué sé yo, 3 carbocationes, voy a dibujarles 3 carbocationes, o 3 alcoholes, para que ustedes me digan cuál sería el de reactividad más rápida. Tenemos este alcohol, tenemos este alcohol, y tenemos este alcohol. Ok, mi pregunta puede ser, ¿cuál de estos 3 alcoholes, 1, 2 y 3, reaccionará más rápido frente al HCl? ¿Cuál reaccionará más rápido con HCl a 25 grados? Entonces ya sabemos que el orden de reactividad es usualmente terciarios más que primarios y más que secundarios. Lo primero es que clasificamos a este de acá, a este de acá y a este de acá. Entonces a este lo clasificamos como que, en este caso estaría sencillo. Este sería terciario. Revisen que tengan eso claro, ¿de acuerdo? Tenemos 1, 2 y 3. Este solo tiene 1, 2, es secundario. Este tiene 1, 2 y 3, también es terciario. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó acá? De fijo sabemos que el 2 va a ser el que reaccione más lento, eso de seguro. Pero el 1 y el 3 ambos son terciarios, jóvenes. Entonces, ¿qué tenemos que proponernos? Tenemos que pensar en el carbocatión que forman. Si ustedes recuerdan, el primer paso de reacción era protonar voy a poner los intermediarios. ¿Cuál sería el primer paso de la reacción? Acá. Tenemos esto acá. Tenemos el OH protonado con carga positiva. ¿Ok? Para cuando revisen el mecanismo, recordemos que acá tenemos OH y OH y de forma positiva. No estoy colocando los pares de electrones para resumir, ¿de acuerdo? Pero debería estar eso claro. ¿Ok? Acá y acá. ¿Ok? Acá con carga positiva. Entonces, ¿qué ocurre acá? Este es el intermediario. Recuerden que por ahí teníamos eso y que el paso lento de la reacción es lo que yo voy a hacer luego. ¿Cuál es el paso lento de la reacción? Que esto salga y que esto salga. Porque eso nos van a generar, de nuevo, en el paso 3, en el paso 2 en realidad, vamos a generar, esto me va a generar lo siguiente. ¿Ok? Acá y acá tengo un carbocatión. Acá, ¿cuál va a ser el carbocatión que se me va a generar? Va a ser este de acá. Y este de acá, este de acá. Cambié la posición del metilo para que me quede más cómodo. De nuevo, vuelvo a clasificar los carbocationes. Este carbocatión tiene un grupo de carbono, 2 grupos de carbono, 3 grupos de carbono. Es terciario. Este tiene 1 y 2. Este es secundario. Y este, pues, tiene que responder a los alcoholes. Tiene 1, 2 y 3. Disculpen, este del centro no puede ir marcado porque es donde está la carga positiva. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, marcamos. ¿Ok? Ay, disculpen acá. Ok, terciario también. Entonces, quedamos con la misma pregunta de los alcoholes. No sabemos en realidad cuál es más estable. Seguimos teniendo esa duda. Recuerden que la estabilidad busca neutralidad. Entonces, una cosa que vimos en acidez y basicidad y que podemos aplicar acá y que tiene el carbocatión o el alcohol número 1, que era este 1, 2 y 3, es que el 1 puede tener una estructura de resonancia. Si ustedes recuerdan, esto puede pasar para acá y me va a generar una estructura de resonancia como la voy a mostrar acá. Porque es un carbocatión que tiene un doble enlace por ahí. La carga positiva ya no me queda acá al pasar este par de electrones para acá y la carga positiva me queda acá. Se transformó en un secundario, ¿de acuerdo? O sea, podemos pensar que el carbocatión más estable es este. De hecho, que sí lo es. No obstante, este por resonancia
puede llegar a formar un secundario. O sea, el 1 tiene dos formas de resonancia. ¿Qué significaba resonancia? Ustedes recuerden, resonancia significaba dispersión de la carga, o sea, dispersa la carga y aumenta la estabilidad. Entonces, si aumenta la estabilidad, jóvenes, vamos a tener un carbocatión más estable. Un carbocatión más estable, ¿qué significaba en el diagrama de energía? Me regreso un momento acá. Entre más estable un carbocatión, vamos a tener este diagrama más abajo, ¿de acuerdo? Entonces va a ser más rápida la reacción. ¿A qué me refiero con esto? Si tenemos estos tres carbocationes que tenemos acá y quisiéramos dibujar para cada uno un diagrama de energía de esa reacción, que sea del paso 2, okay, acá, estoy dibujando horrible. Básicamente vamos a tener todos en el mismo, todos en una reactividad muy similar, o sea, vamos a poderlos tener acá, 1, 2 y 3. ¿Qué es lo que ocurre con cada uno? Bueno, en este primer caso, en el 1, vamos a pensar que tiene una energía relativa para llegar acá, ¿de acuerdo? Para el secundario es menos estable el carbocatión, entonces como es menos estable el carbocatión, va a estar mucho más arriba y va a estar por acá. En este caso vamos a tener en el número 3 vamos a tener también un carbocatión terciario que es más estable que este en azul, pero menos estable que el de color rojo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque este tiene resonancia. Entonces recuerden que esta altura de acá, la diferencia que vamos a tener de esta primera altura a donde está el reactivo, es lo que llamamos el delta G más. Este sería el del 1. Este de acá sería de nuevo la altura del 2, delta G. Y esta de acá, que es un poquito más baja, sería la altura del delta G3, ¿de acuerdo? Entonces, es claro que eso va a depender del carbocatión de cada uno. O sea, aquí tenemos el carbocatión de 1, que ¿quién es? Son estos dos. Tiene resonancia, por eso es tan estable. Acá tenemos el carbocatión del 2, que sería este. ¿Okay? Y acá tenemos el carbocatión del 3, que viene siendo este, ¿de acuerdo? Entonces recordar, jóvenes, como lo vimos en este diagrama de energía, entre más estable sea el carbocatión, yo lo repetía, más abajo vamos a lograr tener esto y esto de acá, que es el estado de transición, ¿de acuerdo? Pero dependerá mucho de la energía de ese carbocatión, como lo tenemos acá en este diagrama de energía. Dicho esto, jóvenes, pudiendo analizar estos carbocationes, pues podemos ver que el delta G más pequeñito, o sea, recuerden que es inversamente proporcional a la velocidad. Básicamente vamos a tener que el delta G de 1 es menor que el delta G de 3 de activación y él es menor a su vez que el de 2. ¿Y eso qué significa en términos de velocidad? Significa que la rapidez del primer alcohol va a ser mayor que la rapidez del alcohol 3 y va a ser mayor que la rapidez del alcohol 2. Entonces podemos explicar cuál será de todos el más estable y la reacción más rápida. La reacción más rápida va a ser el del terciario. ¿Por qué? Porque es terciario y además puede hacer resonancia en su carbocatión, el cual le da estabilidad, lo hace más bajo en energía y por ende la velocidad, la energía de activación es menor e implica una rapidez mayor de la reacción. ¿De acuerdo? Entonces todo eso lo podemos explicar con estructura. Todo esto se repasará, como repito, en el capítulo, no me acuerdo cuál será ahorita, como el 8 o 9, si no me equivoco, de sustitución nucleofílica, que tiene que ver mucho con este tipo de reacciones, ¿ok? Espero que este ejemplo les haya quedado claro, jóvenes. Si no, ya saben, cualquier consulta con todo gusto, ¿ok? Otra de las reacciones típicas de alcoholes para transformarlos, muchachos, y son reacciones que se dan en especial para los halogenuros del kilo, ¿de qué tipo? Estas dos reacciones que les estoy mostrando son especiales para los alcoholes de tipos secundarios y primarios. ¿Por qué esos dos? Porque acabamos de explicar por todos, son los más lentos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque generan carbocationes menos estables. Si generan carbocationes menos estables, provocan una energía de activación más alta, lo que se traduce en una velocidad de reacción más baja, ¿de acuerdo? Este tema, como les digo, a los de IQ les interesará muchísimo porque su carrera dedicarán mucho a cinética, ¿de acuerdo? Y eso tiene que ver mucho con cinética. Para el resto de chicos de farmacia, les ayudará mucho. ¿Por qué? Porque conocer generalidades de síntesis orgánica les va a enseñar mucho para cursos como química medicinal, ver cómo se generan los medicamentos, cómo se diseñan, porque son basados en reacciones generales. Para los de tecnología de alimentos, disculpen, ingeniería de alimentos, también es muy importante, porque mucha de la reactividad que ocurre acá pueden transformarse en muchos alimentos para generar
por ejemplo, que pueden tener reacciones mismas dentro del organismo, ¿de acuerdo? Como algunas transformaciones químicas, y es bueno entender el tipo de reacción que hay. Por ejemplo, la actividad antioxidante cuando es con radicales libres, otros tipos de reacciones que pueden haber en el cuerpo. Entonces es muy importante conocer todo este tipo de reacciones. Repito entonces, estas otras reacciones que vamos a ver, jóvenes, básicamente están enfocadas para alcoholes secundarios y primarios porque son los difíciles de transformar. ¿Cuáles son los reactivos que vamos a usar para poder transformar un alcohol secundario o primario en un cloruro de alquilo sin tener que calentar y usar condiciones tan extremas? Uso cloruro de tionilo, que es el compuesto que está acá, SOCl2, ¿y qué va a hacer? Me transforma el OH por un cloro. En el caso de el PBr3, el tribromuro de fósforo, ¿para qué lo uso? Para transformar un OH por un bromuro. ¿De acuerdo? Entonces, así es como funciona. Importante conocer los subproductos, pero son reacciones más sencillas. El que guste puede analizar el mecanismo. Lo importante del mecanismo, más que aprendérselo de memoria, jóvenes, es que entiendan cada paso. Nucleófilo, electrófilo, que ustedes entiendan por qué se está dando la reacción. Por ejemplo, por qué este oxígeno de acá es nucleofílico. Es obvio porque es de un alcohol, es un OH. ¿Por qué este azufre está siendo atacado por este oxígeno? Porque es un electrófilo. ¿Por qué es un electrófilo? Porque está nada más y nada menos que rodeado de un oxígeno, de un cloro y de un cloro. Súper electronegativos. Entonces se va dando la reacción y ustedes pueden ir observando paso a paso qué sale, qué entra, para poder llegar a formar un cloruro o un halogenuro de alquilo. ¿De acuerdo? Entonces, en la reactividad química, muy importante los mecanismos, no aprenderlos de memoria, comprender cada uno de los pasos. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, acá, ¿qué ocurre? Se separan cargas. Tenemos una carga positiva con una carga negativa. Tiende a bajar los pares de electrones, pero sale un cloro para poder tener al azufre de nuevo con carga neutra. ¿De acuerdo? Después de acá se sigue teniendo, por ejemplo, un azufre con carga, un oxígeno con carga positiva, lo cual ya vimos antes. Él no queda feliz, un oxígeno con carga positiva. Entonces ocurre usualmente rupturas heterolíticas en donde se lleva el par de electrones y acá entra un cloruro y ahí es donde se llega a formar el cloruro de alquilo, ¿de acuerdo? Pero para esta parte, por el momento, lo que me interesa es que identifiquen ataques nucleófilo-electrófilo. Observen acá, quién sería el nucleófilo, quién sería el electrófilo, distinguir bien eso y ver cómo poder transformar entonces cloruro de alquilo con estos tipos de reactivos, ¿de acuerdo? De esta manera que si yo les pusiera a ustedes, muchachos, tengo el siguiente alcohol, así como está dibujado, y quiero transformarlo en el siguiente producto. ¿Qué utilizo? Si me ponen solamente HBr a 25 grados está incorrecto, porque es un alcohol que tienen que clasificarlo. ¿Qué clasificación tiene este alcohol? Es un alcohol que tienen que revisar, es de tipo primario. Alcoholes primarios no reaccionan bajo condiciones normales, entonces lo más sencillo de utilizar y una forma eficiente es usar tribromuro de fósforo. ¿Okay? PBr3, usualmente en éter etílico se puede hacer esta reacción. Este compuesto se le llama éter etílico, el disolvente, o tetrahidrofurano también. Se puede hacer esa reacción y cambiar. De nuevo, ¿qué hacemos? Cambiar el OH por un bromuro. Eso sería las dos reacciones que vimos para transformar haluros del kilo en alcoholes en haluros del kilo. Utilizando ácido, principalmente para terciarias. Cuando tenemos secundarios, tenemos que forzarlo, pero se puede hacer, nada más que es mucho más forzado, pero podemos tener reactivos más, ¿cómo decir?, más eficientes. Son los dos que mostramos acá, cloruro de tionilo y tribromuro de fósforo. El primero para hacer cloruros, el segundo para hacer bromuros. ¿Okay? Finalmente, muchachos, podemos ver otras de las reacciones que tienen los halogenuros del alquilo y con esto cerraremos este capítulo y son reacciones radicalarias. Estas se salen un poco, son diferentes a las reacciones que vimos antes, que eran reacciones polares. En este caso, las reacciones radicalarias tienen un mecanismo distinto porque se basan en rupturas homolíticas, como vimos al principio del curso, que yo les enseñé con flechas. Cuando movemos dos electrones, flecha completa. Cuando movemos medio electrón, pues media flecha. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Siempre se va a trabajar a partir de un alcano, empezando por ahí, ¿de acuerdo? Es una forma de producir halogenuros de alquilo. Ya no va a ser a partir de alcoholes. Un reactivo es un alcano. Y el otro vamos a usar un halógeno. ¿Cuál halógeno? Cloro, bromo, en su estado, bueno, cloro, el bromo es sólido, el cloro tiene que ser líquido, el flúor tiene que ser gaseoso, ¿de acuerdo? Eso va a depender del tipo de halógeno que uno esté usando. Solamente con cloro y bromo son los dos que se usan, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a obtener de producto siempre, cambiamos un protón del alcano por un halógeno, por uno de los dos halógenos, o sea, por el cloro. Entonces podemos formar un haloalcano a partir de un alcano más un halógeno.
un haloalcano, y el producto será el halogενuro de hidrógeno, porque estas reacciones se hacen usualmente en fase gas. Por eso no le llamo ácido clorhídrico o ácido bromhídrico, porque ocurren en fase gas, ¿ok? Esto ocurre, muchachos, y viene dictada, en realidad la reactividad viene dictada por la estabilidad del radical que se forma. Ojo, ya no es un carbocatión, esto tiene carga neutra, tiene una química distinta. Es una especie de carbono jóvenes con un electrón desapareado. ¿De acuerdo? Eso se conoce como un radical. Lo interesante de los radicales jóvenes es que siguen una química muy similar a los carbocationes en cuanto a estabilidad. El metílico es el menos estable, después sigue el primario, después el secundario y el más estable el terciario. La estabilidad tiene que ver mucho con la reactividad, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente nos viene a explicar que cuando tengamos un alcano con diferente sustitución, usualmente vamos a generar el halogenuro de alquilo más sustituido, porque el radical terciario es el más estable. Claro, acá también entra dos temas que vamos a ver de manera muy general, que se llaman selectividad y probabilidad. Eso lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Lo vamos a analizar en esta lámina que tenemos acá, porque van a dictar mucho lo que ocurre. Primero, ¿cómo es que se da este mecanismo? Entonces lo podemos ver de manera muy general, como aparece en el libro, muchachos. Básicamente, si tenemos metano reaccionando con cloro, que es lo que les dije, cambiamos un hidrógeno de los del metano por un halógeno, por cloro y HCl. Esta reacción sería la ideal. Lo que pasa es que tenemos mucho subproducto, ¿de acuerdo? Pero bueno, si queremos plantear un mecanismo, ¿cómo lo vamos a manejar? El mecanismo no es un mecanismo polar. Acá no hay que identificar nucleófilo y electrófilo. Acá simplemente que tenemos que aprender son los pasos. Y los pasos siempre son un paso 1, que se va a basar, muchachos, en la disociación homolítica del cloro. Entonces, ¿qué le ocurre al cloro? Como está en fase gaseosa, no es un medio como agua, no es un medio como éter, no hay medios ionizantes, no hay medios tampoco apolares. Lo que tenemos básicamente es la fase gaseosa. Lo que vamos a tener es esto: un electrón para un cloro y un electrón para el otro cloro. Nos genera dos átomos de cloro, pero son radicalarios, ¿de acuerdo? O sea, tenemos dos radicales de cloro. Estos son pares de electrones y tenemos un radical. Radical, muchachos, así como lo dice la palabra, de personas radicales y todos son básicamente reactivos. No tienden a estar queditos. Son especies que van a generar mucha reactividad. De hecho, en el cuerpo humano son muy peligrosos. Eso lo van a ver mucho los de ingenierías en alimentos y los de farmacia. Van a ver que la formación de radicales libres en el cuerpo no es nada beneficioso, ¿de acuerdo? Por eso se toman antioxidantes y todo esto, ¿de acuerdo? Pero bueno, son cosas que ya veremos y hablaremos un poquito más cuando regresemos a clases no grabadas, ¿de acuerdo? Por el momento, reconocer la disociación homolítica que ocurre en los átomos de cloro. ¿Y cuál sería el paso siguiente? El paso siguiente es la disociación, repito, de la molécula de cloro. Paso 2. Se da la disociación radicalaria de uno de los hidrógenos del alcano, en este caso el metano. ¿Qué es lo que ocurre? Cualquiera de los enlaces CH, porque en el metano son todos iguales, se rompe homolíticamente. Vean que todos son, aquí no hay dos movimientos de electrones, siempre es todo homolítico. Viene un electrón y un electrón. Entonces esto me forma ya el HCl y me genera un radical de metilo. Y esta especie, así como el reactivo, el cloruro, pues también es reactivo el radical de metilo. Recuerden que se nos generaron dos, en este caso, muchachos, radicales de cloruro. Acá solo utilizamos uno, nos falta el otro. ¿Qué pasa? Pues viene el paso 3, que es la complementariedad entre los dos radicales, ¿de acuerdo? Acá lo hacen por aparte, pero uno lo puede hacer de una vez junto, muchachos. Esto es una opción, como viene acá, y es una opción lógica para que se siga generando más radicales cloruro y se siga dando la reacción, pero también uno la puede completar de manera sencilla, en un paso que se llama un paso de terminación. Un paso de terminación sería que en lugar de que reaccione con el cloro 2 gaseoso, un paso que le llamamos terminación es cuando se unen dos radicales. Por ejemplo, el de metilo y el de cloro, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, yo puedo hacer un electrón, y eso se le llama, a diferencia de continuar, porque sigue generando un radical, eso se llama un paso de terminación. ¿Por qué se llama terminación? Porque estamos uniendo dos radicales. Los estamos atacando, es un electrón, bueno, al final de cuentas es un enlace con dos electrones, los voy a distinguir solo por esta vez, y CH3. Formamos el cloroalcano, ¿de acuerdo? En este caso. Como les digo, los pasos siempre son sencillos: disociación del cloro para generar dos radicales cloruros, extracción de uno de los protones del alcano para generar un radical metílico, puede ser propílico, butílico, etcétera, de lo que sea el compuesto alcánico. Y después, muchachos, vamos a generar la disociación de una segunda molécula de cloro reaccionando con el radical que se generó acá del compuesto orgánico, y así ya tenemos nuestro producto final, que es el RX que tanto andábamos buscando, este de acá, ¿de acuerdo?
y ya lo pudimos generar el halogeno de alquilo y como siempre quedan más cloruros, pues vuelve a reaccionar, vuelve a este paso 2, vuelve a reaccionar con otro equivalente de metano y vuelve a generar. Por eso dice, los pasos 2 y 3 se repiten muchas veces, porque es una reacción que ocurre en ciclo, ¿de acuerdo? Entonces, esta reacción es fácil de entender, muchachos, como uno lo vio ahí, ¿de acuerdo? En este caso, para la cloración, es muy sencillo cuando uno ve la velocidad relativa, ¿de acuerdo? Que es lo que vamos a observar acá. En este caso tenemos al ciclobutano. ¿Cuál es la ventaja que tenemos con el ciclobutano? Este CH2 es igual que este CH2, es igual que este CH2 y es igual que CH2. ¿Por qué? Porque tenemos cuántos posibles hidrógenos para arrancar. Tenemos 2, 4, 6 y 8. Lo dejamos acá plano porque es para reactividad, aunque yo sé que ya ustedes saben cuál es la forma de esto, ¿de acuerdo? Que tenemos forma de un boomerang, ¿de acuerdo? Entonces, cualquiera de estos 6 puede reaccionar con el cloro para generar el cloroalcano, que sería el clorociclobutano. Y vean que se forman un 73%. Puede ser sustituir cualquiera, muchachos, de estos 8 hidrógenos que están. Acá da igual, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre acá? En este otro caso. Acá tenemos hidrógenos diferentes, muchachos. Tenemos estos dos que son de tipo metileno. ¿Se acuerdan cuando vimos lo de metilenos, que no es H2? Ahora acá tenemos otros que son correspondientes a metilos. ¿Ok? Entonces, ¿qué aprendimos de la reactividad de radicales? Habíamos dicho que los radicales primarios metílicos son menos estables que los primarios son menos estables que los secundarios y los terciarios son los más estables. Uno esperaría, jóvenes, yo les digo a ustedes, ¿cuál sería el radical que ustedes esperarían de esta especie? Uno puede dibujar todos los diferentes. Al ser esta molécula así, lo vamos a dibujar acá, puede generar el siguiente radical. Puede generar un radical acá. Versus puede generar un radical acá. ¿Ok? Bueno, ahí lo dejé. Disculpen, ahí lo dejé mal. Para dibujarlo idéntico, ¿de acuerdo? Puede ser este versus este. ¿Por qué no hago en este y en este otro carbono? Porque son iguales, muchachos, ¿de acuerdo? Por simetría son iguales. Entonces, acá los clasificamos. Este es un radical primario, porque tiene un radical acá y tiene todo este grupo R, pero es uno solo a final de cuentas. ¿Este qué es? Este tiene 1 y 2, tiene 2, este es secundario. Es más estable el secundario. ¿Qué esperaríamos? Que la cloración en este segundo carbono sea mayoritaria, porque forma el radical más estable. Pues observen los resultados. ¿Qué pasó? O sea, el agarrar y reaccionar con un radical, con un cloro 2 acá, recuerden que el segundo paso de esa reacción era, voy a dejarlo mejor, recuerden que el segundo paso de cada una de esas reacciones, de hecho, lo voy a hacer acá. Un momento para moverlo para acá. Voy a mover un poquito más esto, para que ustedes vean cómo serían los pasos con estas reacciones. O sea, acá tenemos un primario y tenemos un secundario. Recuerden que a final de cuentas, el paso 2 no es el paso 1, porque el paso 1 es muy sencillo, simplemente agarrar y disociar dos cloros, ¿de acuerdo? El paso 2, ¿cuál era? Agarrar un cloro y arrancarle uno de los protones. O sea, básicamente sería, ¿cuál sería el paso 2? Vamos a hacerlo así. Vamos a dibujarlo en azul, el cloro, para generar el primero. El primero sería acá con rojo, de hecho. Para generar este teníamos un cloro radicalario. ¿Y cómo sería esa primera reacción? Un cloro radicalario con un solo electrón acá. ¿Cómo podríamos dibujar ese paso para que me genere este primario? Sería 1, 1 y un electrón para este carbono, ¿de acuerdo? Este que está en verde, esto que está en color, el cloro en color rojo, me va a generar este de acá. Cuando yo dibujo el cloro en color azul, acá, 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 y radical, ¿qué es lo que voy a hacer acá, jóvenes? Acá es igual, sigo la estrategia, básicamente. Un electrón para acá, un electrón para acá y otro para acá, ¿de acuerdo? Ese que quedó pequeñito, ese que me genera, pues, ¿quién? A él secundario. Y este que está en rojo, pues me genera a él primario. ¿Cuál sería la otra etapa de esa reacción radicalaria, jóvenes? En este caso sería, pues, como lo dejamos en rojo para este primario, sigamos usando cloro en rojo para este. El segundo paso acá, ¿cuál vendría siendo? El segundo paso acá vendría siendo ruptura del cloro acá y formación de otro cloruro, ¿de acuerdo? Esto que me vendría a producir, pues me vendría a producir, disculpen, para seguir el orden en rojo, vendría a producirnos esto que vamos a observar acá. Este electrón que está acá lo voy a repintar. En realidad lo voy a hacer así, mitad y mitad, porque al final de cuentas se forma así. Pero es un solo enlace, ¿de acuerdo? Para que no se confundan. Con el cloro más, de nuevo, un cloruro radicalario.
¿Ok? En este segundo caso, pues utilizo el cloro en azul, como lo hice arriba, para poder distinguir las dos posiciones, pero recuerden que esto es meramente pedagógico, no es para nada real. Y acá, pues igual, un para acá para que forme un enlace con el cloro y este se sale, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, en el caso azul, ¿qué me daría? Entonces, voy a dibujar acá, este de acá. Ok, y ahora donde tengo el enlace, otra vez lo voy a pintar acá, disculpe, este era en negro, voy a dejar en negro y este en azul, aunque recuerden que es un solo enlace, nada más lo estoy haciendo para, como les digo, para cuestiones meramente pedagógicas, ahora azul, y acá el cloro, ok, más un cloro radicalario. Tenemos que saber la estabilidad. La estabilidad, sabemos muchachos, o sea, en estabilidad es claro que este es más estable el secundario y este es menos estable el primario. ¿Y qué aprendimos? Si este era más estable, debería generar el producto mayoritario, porque su estado de transición es menor y la velocidad de reacción, la rapidez de reacción es más rápida. No obstante, observen, ¿qué pasó acá? Tenemos que se formó un 28% el primario, este de acá, y tenemos un 78% el secundario. O sea, se cumple eso que observamos. Básicamente, ¿por qué ocurre? Porque por estabilidad es más estable este secundario. Entonces, cumplió con la regla, ¿de acuerdo? Es más estable este secundario. Y por cantidad, vean que al final de cuentas tenemos 4 hidrógenos equivalentes en rojo y 6 en rojo. Disculpen, 4 en azul y 6 en rojo. No hay una diferencia tan grande, 6-4. Observen el tercer caso. En este tercer caso acá tenemos un problema mayor, porque observen que el terciario, o sea, este compuesto reaccional 2-metilpropano con cloro, HV significa energía, ¿de acuerdo? Luz ultravioleta. Esto viene de la constante H de la constante de Planck. Energía es igual a HV. Básicamente, cuando aplicamos una luz ultravioleta, estamos generando rupturas homolíticas. Por eso tampoco es tan bueno broncearse muchísimo y menos con cámaras artificiales, ¿de acuerdo? Que tienen que ver con luz ultravioleta. Generan radicales libres en nuestra piel también, no solo en compuestos orgánicos, y eso es peligroso. Okay. Acá el problema que tenemos este 2-metilpropano. Es un alcano que tiene jóvenes, así como lo vimos acá, un hidrógeno acá, que generaría un radical de qué tipo. Voy a ponerlo acá. Este que está en azul me generaría el siguiente radical. Un radical terciario muy estable, pero es solo un hidrógeno. Por otro lado, chicos, si tenemos estos que son de 3 metilos, son casi que todos equivalentes por simetría. Tengo 3, 6 y 9. Esos que están en rojo, ¿qué tipo de radical me forma? Cualquiera de todos. Podemos extraerlo de cualquiera, ¿de acuerdo? Si los traigo de acá, pensemos, me genera uno primario. Cualquiera de los 3 regiones me va a generar uno primario. Es el menos estable. Yo estoy de acuerdo que este es el más estable y ese que debería generar el mayoritario, y este es el menos estable en cuanto al radical. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? La probabilidad en química también es importante. Tenemos 9 versus 1. O sea, aquí es una razón de 9 a 1. Aunque sea más estable, solo está representado una vez. Acá arriba era más parejo el asunto. Era 6 el más estable versus ¿cuánto? Versus 4. O sea, no es un radio tan grande, ¿de acuerdo? Y acá, ¿qué es lo que ustedes pueden observar debido a este radio 9-1? Observamos que se genera la halogenación en la región primaria en un 63%, mientras que en la terciaria, que debería ser la más estable, y es la más estable, solo un 37%. Esto se debe, jóvenes, por selectividad. ¿De acuerdo? No es tan selectiva la cloración. La cloración no es selectiva porque si fuera selectiva, ese terciario debería formarse mayoritariamente. ¿A qué se debe que no? A que tenemos muchísimos más hidrógenos por probabilidad, le gana la probabilidad a la selectividad. Acá está ganando la probabilidad porque tenemos un radio 9-1. Entonces, eso ya está tabulado. Por ejemplo, se sabe que la velocidad relativa de una cloración de un terciario es 5.2 veces la de un primario. La de un secundario es 3.9 veces la de un primario. Vean que esta diferencia no es tan grande, 3.1, 3.9 y 5 veces mayor. Entonces, si tenemos muchos hidrógenos primarios, acá vamos a cambiar. O sea, al final de cuentas se va a producir mayoritariamente el ataque en el primario, ¿de acuerdo? Porque eso va a depender mucho de la cantidad que haya. Entonces, para ponerlo en ejemplos prácticos, si yo tuviera, por ejemplo, este compuesto. ¿Ok? Sí, a pesar de que este, por decirlo así, es, qué sé yo, vamos a poner algo más realista para la cloración.
que es muy similar a eso que estamos viendo. Si yo hago esta cloración con HV, con luz ultravioleta, ¿dónde creen ustedes que se me puede dar? Entonces mucha gente pensaría, ok, en esta posición, pero acá no hay hidrógenos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que pensar, la más estable siempre la hemos colocado en azul. Acá se generaría un radical secundario, mientras que en estas posiciones en rojo sería primario, sería menos estable, pero jóvenes, tenemos un radio de ¿cuánto? 3, 6, 9, 18. Tenemos un radio de 18 a 2, o sea, se cumple el radio de 9 a 1 que teníamos arriba, ¿de acuerdo? Porque acá solo hay 2 hidrógenos y en los puntos rojos hay 3 en cada uno. Por ende, el producto mayoritario, ustedes lo ponen donde ustedes gusten, pero el producto mayoritario, si yo se los pidiera para la cloración de este alcano, sería el siguiente. O sea, con el cloro la pueden poner en cualquiera de las 9 posiciones en rojo. Yo la voy a poner acá por comodidad. Me daría este producto, ¿de acuerdo? Como mayoritario. ¿Por qué? Porque acá la probabilidad le gana a la probabilidad. Disculpen, la probabilidad le gana a la selectividad, mayoritario. ¿Ok? ¿Qué pasa con el bromo? Con el caso del bromo, la selectividad es realmente diferente. Observen la velocidad relativa de un terciario con respecto a un primario. Es 1600 veces más. Y que un secundario, 82. Observen la cloración, jóvenes. Es 5.2 nada más, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con la bromación? A diferencia de la cloración, en la bromación gana la selectividad. O sea, aquí la selectividad es alta. Selectividad es alta. Y acá poco importa la probabilidad. Probabilidad importa poco. Para la cloración, ¿qué importa? Aquí importa muchísimo la probabilidad e importa menos la selectividad. ¿Okay? Entonces, para la bromación, observen que tenemos acá muchos hidrógenos distintos. De hecho, acá tengo un terciario, que es el que es más estable, donde se va a generar el radical. Por otro lado, tengo los metílicos, que serían uno acá, uno acá, uno acá. Los voy a pintar en rojo, todos los metílicos. Tengo 3 posiciones metílicas, que es la que tienen más probabilidad, aunque no sean exactamente iguales, pero forman 9 metílicos. Y tendríamos ¿cuántos metilénicos? De CH2, esos que están en verde. Sin embargo, observen el único compuesto que se aísla en un 77%, el del terciario. ¿Por qué? Por la selectividad. Acá la selectividad gana y poco importa la probabilidad. Entonces, para la bromación, por ejemplo, es mucho más importante. ¿Qué pasa entonces si yo agarro este ejercicio que hicimos antes, jóvenes, y lo hacemos en lugar de cloración con la bromación? Lo paso para acá arriba y vamos a ver la diferencia. Okay. Porque acá lo más importante, repito, es la selectividad. O sea, si quitamos a esto y le ponemos bromo, ¿qué nos daría de producto? Pues acá sería, es muy fácil. Arranca unos protones de acá, muchachos, y lo que vamos a obtener es un bromo en la posición más sustituida, porque genera el radical más estable. Porque a diferencia de la cloración, la bromación es altamente selectiva, ¿de acuerdo? No tanto así como la bromación, como la cloración. ¿Ok? ¿Por qué ocurre esto, muchachos? Para acabar, esto ocurre por uno de los postulados de la teoría de Hammond, ¿de acuerdo? Por el postulado de Hammond. Entonces, en este postulado, ¿qué es lo que ocurre? En este postulado, básicamente tiene que ver dos cosas. Primero que todo, la cloración, observen, la cloración es, vean dónde están los reactivos y observen dónde están los productos. Siempre están más abajo. Entonces, eso significa que esta reacción es exergónica. Por otro lado, ¿cómo es la bromación? Acá están los reactivos y observen los productos. Siempre están más arriba, ¿de acuerdo? Entonces, esta es, por el contrario, endergónica. Necesita energía. ¿Qué es lo que dice el postulado de Hammond? El postulado de Hammond básicamente nos dice, muchachos, que los estados de transición, o sea, estos puntos altos de energía, se parecen siempre más a lo que tenga cerca. Estos se parecen más a los reactivos, mientras que estos se parecen más a los productos. Esto es para la cloración y esto es para la bromación, ¿de acuerdo? Entonces, vean que primera diferencia. Una es exergónica, otra es endergónica. ¿Ok? Eso lo voy a ampliar acá. Por otro lado, el postulado de Hammond, repito, dice que los estados de transición se parecen más a lo que tengan más cerca en un diagrama de energía. En este caso, a los reactivos. Entonces, es la primera diferencia, ¿de acuerdo? La primera diferencia era lo de exergónico, endergónico. La otra diferencia es que los estados de transición, que lo representamos así, eso significa estados de transición,
se parecen más, ok, los estados de transición se parecen más acá a quién. Son más similares a los reactivos. Mientras que en la bromación, el estado de transición se parece más a los productos. Entonces, ¿qué implica eso? Eso implica que el radical, porque el estado de transición, a final de cuentas, tiene que ver con un radical, no es propiamente el radical es el producto que estamos poniendo acá, ¿de acuerdo? Pero el radical, lo importante, ¿a quién se va a parecer? En este caso, el radical de la bromación se parece a los productos, porque está más cerca, ¿de acuerdo? Es esto que estamos presentando en azul. Entonces, todo lo que estabilice al producto o al intermediario va a estabilizar, muchachos, al estado de transición. Por eso se va a ir por esa ruta. Por eso la bromación es tan selectiva, porque este punto energético se va a hacer más rápido en cuanto más estable sea la estabilidad del radical. Y radicales terciarios son más estables que uno primario. Por eso observen que la energía de activación de este que se ve en rojo es más pequeña que la este que se ve en verde, ¿de acuerdo? Para hacerlo con los colores que debería. Observen, la energía de activación del de verde es más alta que el que está en color rojo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque acá importa mucho, porque este caso, los radicales van a ser muy similares a los estados de transición, por eso es que es selectiva. ¿Qué pasa con la cloración? Los estados de transición se parecen más a los reactivos, o sea, no tiene que ver nada con un radical, porque observen que los radicales están acá, más a la derecha. Entonces, da igual un, un hidrógeno que esté en posición terciaria que uno que esté en primaria. O sea, no hay mucha diferencia, porque los radicales no vienen a influir en este estado de transición de acá. O sea, aquí no implica radical. Acá sí que implica los radicales, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, vamos a obtener que entre más estable sea el radical, el producto se va a más parecer a él, por la regla de Hammond, porque está mucho más cerca, repito, los estados de activación los estados de activación a los productos. Mientras que acá, los estados de activación se parecen más a los reactivos. Por ende, no implica y no es tan importante la estabilidad de los radicales como las vimos, ¿de acuerdo? Entonces, muchachos, todo esto lo repasaremos en algún momento, cuando hagamos algún repaso, pero con esto quedaríamos entonces para la clase grabada de este capítulo.